Vamos a estar dando inicio a esta clase leyendo 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. El apóstol Pablo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Damos gracias al Señor, puesto que estamos en medio de esta clase de formación teológica, estudiando las distintas doctrinas que nuestra iglesia abraza como ciertísimas, puesto que están todas ancladas en la palabra y que no son una novedad histórica. No se trata de que estamos creyendo algo que otros hermanos no han creído, sino que en realidad nos adherimos a la fe que ha sido guardada y atesorada a lo largo de la historia y que nuestros hermanos del pasado muy bien han resumido en un documento llamado la Confesión de Fe de Londres de 1689, dando por sentado la importancia que tiene que nosotros comprendamos nuestra doctrina y seamos capaces de defenderla. Por ello, nos estamos dando a la tarea de estudiar la confesión de fe. No podría ser una adoración adecuada, ni estaríamos nosotros trabajando y propendiendo por una unidad si esta unidad no parte de una unidad doctrinal, si todos pensamos diferente. De allí el que nos demos a la tarea de estudiar. Entonces, estas 32 doctrinas están resumidas en la confesión de fe. Específicamente estamos estudiando la doctrina de Cristo el mediador, lo que tiene que ver con la cristología y específicamente con el oficio de mediador de nuestro Señor Jesucristo. En una forma más detallada estamos reconociendo los estados que enfrentó, que vivió el oficio de mediador. Cristo en la labor que él tenía como mediador, experimentó entonces en este oficio dos estados que hemos señalado ya. El primero estuvimos presentándolo como el estado de humillación. Dentro de él decíamos que nuestro Señor experimentó 6 condiciones dentro del estado de humillación. Luego damos paso al estado de exaltación, que es donde nos encontramos en medio de esta clase. Y espero que usted pueda seguirnos el paso en lo que estamos intentando hacer. Del estado de exaltación, que lo iniciamos el domingo pasado, hemos dicho que este estado es la garantía de que las demandas del pecado han sido ya canceladas. Que nosotros como creyentes en realidad hemos adquirido la salvación producto del estado de humillación, pero la certificación como tal que se ha dado a nuestra alma de que ya nuestra salvación es segura, se debe al estado entonces de exaltación. Es como si en el estado de exaltación viéramos la certificación legal de nuestra salvación y de todas los goces o las garantías particulares que el Señor obtuvo para nosotros. Así que es sumamente importante este estado, el de exaltación, toda vez que somos nosotros los que en realidad salimos ganando en este estado de exaltación, porque a nosotros se aplica estas garantías. Dentro del estado de exaltación decíamos que lo componen también 4 condiciones que nuestro Señor Jesucristo también experimentó. Las 4, recordémoslas. La primera le llamamos resurrección. La resurrección es el primer paso en el estado de exaltación. Esta ya la analizamos ampliamente en el domingo pasado, ¿verdad? La segunda es la ascensión. La tercera, la entronización. Y la cuarta, el retorno glorioso, o podríamos llamarle también el retorno del juez, pero vamos a dejarlo como retorno glorioso. En este caso, estamos analizando cada una de ellas en particular, siguiendo lo que la confesión de fe señala. Hablemos entonces de la ascensión, que sería el segundo punto a tratar dentro de los 4. Ya vimos la resurrección. Recordemos que cuando hablamos de la resurrección no decíamos que se trataba simplemente de volver a la vida porque otras personas ya habían vuelto a la vida,
y no es simplemente regresar del estado de muerte. Cuando hablábamos de la resurrección, decíamos que esa resurrección en Cristo es única y es la primera. Es única y es la primera. Única porque nadie más ha resucitado en cuerpo glorioso. Y es la primera porque los textos hablan de que Él es el primero, Él es la primicia y que todos nosotros seguiremos lo que en Él ocurrió. Habrá entonces una resurrección en la que los creyentes compartirán de alguna manera, no en su totalidad, pero sí de alguna manera lo mismo que nuestro Señor Jesucristo experimentó en su resurrección gloriosa. Bien, ahora pasemos entonces a la ascensión. Y quisiera citar Hechos capítulo 1. Vamos a leer el versículo 9 hasta el versículo número 11. Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Bien, cuando hablamos de la ascensión de nuestro Señor, cabe resaltar que la Biblia solamente habla de la ascensión en cuerpo glorificado, específicamente solo para aquel que experimentó la resurrección en cuerpo glorificado. No podríamos nosotros acercarnos a la herejía de la ascensión de María o de cualquier otro santo, ¿no? Porque el único que ha experimentado esta resurrección gloriosa es nuestro Señor. Así que el único que cuenta con las capacidades de ascender gloriosamente es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta ascensión, la de nuestro Señor, es poco documentada en la Escritura en una forma directa. Lo que quiero decir es que el relato mismo se presenta solo en el Evangelio de Lucas y en el libro de Hechos. El mismo autor relata la ascensión dos veces, en su Evangelio, y termina el Evangelio con la ascensión, y en el libro de Hechos, comenzando el libro de Hechos con la ascensión, lo que deja ver que se trata del mismo autor, ¿no? El evangelista con el libro de Hechos. Entonces tenemos dos relatos que en una forma explícita nos narran el momento, el suceso de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Pero no por ello, por el hecho que tengamos solo dos textos bíblicos, quiere decir que no se hable acerca de la ascensión. El Nuevo Testamento habla ampliamente de la ascensión, mas no cuenta en forma específica el suceso, sino solamente en estos dos textos que ya cité. Y es tan importante para la vida de la iglesia la ascensión que ha estado presente a lo largo de la historia en todos aquellos resúmenes que se hacen de la fe. Empecemos por el credo. Recuerden ustedes que el credo habla de la ascensión. El credo apostólico dice que después de haber resucitado, Él subió a los cielos. Entonces, el credo, las confesiones, los catecismos, la historia nos muestra que la iglesia ha visto la ascensión de Cristo como algo sumamente importante para nuestra fe. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué la ascensión es importante? ¿Por qué debemos nosotros resaltar la ascensión como una etapa o como una condición dentro del estado de exaltación? ¿Por qué simplemente al hablar de que nuestro Señor Jesucristo sube es en sí mismo una condición de exaltación? Para ello debemos reconocer entonces algunas condiciones que hacen parte a este momento, a esta etapa de la que estamos hablando. Es digno de resaltar las implicaciones teológicas que tiene la ascensión. Y esto se debe a que en todo momento la exaltación, el estado de exaltación, buscará ser totalmente opuesto a lo que experimentó nuestro Señor Jesucristo en su humillación. Como ya lo decíamos nosotros y citábamos al doctor Berkhoff, él decía
que la exaltación no es otra cosa sino el resultado judicial de la humillación. El Señor fue humillado judicialmente, siendo perfecto y puro, entonces debe ser exaltado judicialmente. De manera que al hablar nosotros de la ascensión, hacemos referencia al mismo hecho de que nuestro Señor Jesucristo debía ser levantado en cuerpo glorificado a la vista de los hombres. ¿Por qué? Porque Él fue humillado a la vista de los hombres. Nuestro Señor Jesucristo fue vituperado, golpeado, maltratado, clavado en una cruz, exhibido en una montaña para que todos los hombres lo vieran y humillado en gran manera en esa posición. De manera que al momento de él ser humillado públicamente, como resultado judicial debe ser exaltado públicamente. Y la ascensión busca hacer eso. Busca entonces no solamente reconocer que el Cristo ya ha sido glorificado en el sentido de su resurrección, sino que debe ser reconocido en las alturas públicamente en su condición de exaltación. Nuestro Salvador fue levantado en una humillación por los hombres y en razón a nuestro pecado, luego es levantado para su reconocimiento de su gloria, así que la ascensión es la prueba de cómo la humillación de Cristo ha terminado. Eso es la ascensión. Demuestra que la humillación de Cristo ha terminado, para reconocimiento incluso de nuestra propia justificación. Cristo mismo habla de la ascensión. Y veamos un pasaje, por favor, colabórenme. Si usted va a leer el texto, por favor, levanta la mano para que un servidor se acerque y le dé un micrófono. Juan capítulo 14, versículo 1 y 2. Vamos a leer también Efesios capítulo 4, versículo 8. Dos pasajes, Juan 14, versículo 1 y versículo 2. Acá adelante también. Okay. Primero Juan, capítulo 14, del 1 al 2. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Muy bien, entonces después de leer Juan 14, 1 al 2, leamos Efesios capítulo 4, versículo 8. Efesios capítulo 4, versículo 8. Sí, señor. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Muy bien, de manera que estos dos textos nos hablan del Señor Jesucristo, prometiéndole entonces a sus discípulos que Él iría entonces al Padre y que prepararía morada para todos nosotros. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 8 dice que Él sube a lo alto. Tendríamos que hacernos entonces la pregunta, ¿quién es el que asciende y a dónde asciende? Para de alguna manera poder establecer el reconocimiento de lo que es la gloriosa ascensión. Cuando leíamos Hechos 1 del 9 al 11, y que vamos a repetirlo, creo que nos da mucha claridad al respecto para darle respuesta a estas dos preguntas. Dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca, los cuales también les dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Demos entonces respuesta a la primera pregunta que acabamos de hacer, y es en este caso, ¿quién es el que asciende? Ahora, claramente podríamos nosotros decir nuestro Señor Jesucristo, es algo lógico, pero debemos nosotros dar más respuesta al respecto. Los ángeles le dicen a los discípulos, este mismo Jesús. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, después de la primera condición que ya nosotros hablamos, que es la resurrección,
¿estuvo cuántos días con sus discípulos? 40. 40 días antes de la ascensión. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo esos 40 días con sus discípulos en cuerpo glorificado? Él estuvo dando pruebas y enseñándoles acerca de lo que debían hacer por la predicación que ellos luego iban a transmitir cuando llegara el tiempo señalado, que nosotros sabemos que es en Pentecostés. Pero nuestro Señor estuvo durante estos 40 días comiendo, viviendo, enseñándoles, mostrando que aquel que había resucitado era en realidad el mismo que murió, ahora con un cuerpo glorificado, pero al final él mismo. No se trataba de una manifestación fantasmagórica de nuestro Señor Jesucristo. Era en realidad Él en cuerpo, un cuerpo distinto al que murió, si es verdad, pero Él dio pruebas a ellos que se trataba del mismo. Yo creo que un gran ejemplo es Lucas, capítulo 24. Lucas 24, vamos a leer desde el versículo 37 hasta el 43. Lucas 24, del 37 al 43. Sí, que levante la mano puede. Sí, atrás. Sigue, sí. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces, uno de los propósitos claros de nuestro Señor Jesucristo al estar con sus discípulos era evidenciar que Él mismo era, y Él lo dice, no era un espíritu, era Él. Él podía ser tocado, Él podía ser visto, Él comió. En realidad era todavía nuestro Señor en cuerpo, ahora glorificado, pero en cuerpo. No se trataba de un espíritu, como enseña la teología liberal, que presentan entonces que cuando hablamos de la ascensión de nuestro Señor, en realidad hacemos referencia a la proclamación del evangelio de aquel que murió, pero que en realidad no resucitó, sino que se proclama su evangelio. Por lo tanto, el concepto de Cristo y del evangelio asciende a todos los hombres, pero es una idea más ética, moral, más no una etapa de la exaltación, por lo menos en lo que ellos presentan. Para ellos, la exaltación es más un sentido ético al momento de proclamar el mensaje del evangelio a los hombres. Ahora nuestro Señor Jesucristo resucitó y Él mismo testifica que ha resucitado y que es Él. Entonces ellos estuvieron con el Señor Jesucristo, pudieron darse cuenta que en realidad era Él, que comía, que era un cuerpo glorificado, pero que tenía un cuerpo. Este Señor como hombre, nuestro Señor Jesucristo como hombre, por lo tanto, la unión hipostática permanece aún después de la resurrección. Y yo creo que no necesito explicar la unión hipostática porque la mayoría ya vienen de esa clase, ¿no? Que la hemos visto precisamente en este capítulo. La unión de la naturaleza humana con la naturaleza divina en una sola persona. La resurrección no anula esto. Sigue habiendo una unión hipostática. Todavía entonces nuestro Señor Jesucristo seguía siendo hombre, ahora glorificado, pero seguía siendo Dios en una misma persona. Su ascensión entonces es el testimonio de que Él sigue siendo hombre.
Y debemos nosotros reconocer entonces el mensaje específico de los ángeles a los discípulos. Este mismo Señor a quien ustedes ven subir, Él vendrá. Por lo tanto, la condición que adquiere nuestro Señor Jesucristo después de la resurrección es una condición eterna. Quiere decir que nuestro Señor, después de haber encarnado, nunca más deja de ser hombre. Sí cruzó una etapa en la cual era un hombre como nosotros, pero después de la resurrección pasó a ser un hombre glorificado, pero siendo también Dios. Ahora ascendió a los cielos en ese mismo cuerpo y se promete que vendrá en ese mismo cuerpo, porque los ángeles les dicen, así como lo han visto ir, así vendrá. Por lo tanto, la unión hipostática es eterna. Nunca más nuestro Señor dejará de ser hombre. Y si nosotros hoy nos preguntásemos, ¿cuál es la condición en la que se encuentra el Señor hoy, en este instante? Debemos asegurar que Cristo sigue siendo Dios hombre. Hoy día sigue siendo Dios hombre, sí. Pastor, bueno, tenía dos preguntas. La primera es, pues, en la Biblia relata de que Enoc y Elías, ellos no dieron muerte, ellos fueron llevados por Dios. Obviamente entendemos que ellos no son Cristo, no son hombre y Dios al mismo tiempo, pero siempre queda la curiosidad de qué pasa con sus cuerpos en este momento. Ya. Y la segunda pregunta es, bueno, más que todo es como una afirmación. Podríamos afirmar que entonces Cristo no solamente es mediador hasta su resurrección, sino eternamente mediador, pues al ser hombre, al seguir siendo hombre, seguirá siendo mediador. Sí, de hecho, uno de los resultados propios de reconocer la exaltación es que nuestro Señor se les ha entregado un oficio, en este caso, el oficio de sacerdote, el oficio de profeta, el oficio de rey para la iglesia en una condición eterna. Él nunca dejará de ser nuestro mediador. Él siempre será nuestro mediador. Él siempre será nuestro sacerdote, Él siempre será nuestro rey, Él siempre será nuestro profeta. Estas condiciones no la abandonará jamás. De allí que nosotros podamos también, viéndolo en una perspectiva un poco hacia atrás, poder reconocer también que cuando nuestro Señor estaba encarnándose, estaba tomando sobre sí una naturaleza en la cual Él no iba a abandonar más. Así que todavía incluso ensancha el concepto de lo que el mismo Cristo hizo desde el comienzo. Él no iba a tomar entonces un cuerpo que luego iba a ser desechado, iba a ser tirado como una especie de títere que por un tiempo usó y luego desechó. Eso de alguna manera ha sido enseñado como una herejía a lo largo de la historia, ¿no? Que es o el adopcionismo o el modalismo también. Pero vemos a nuestro Señor encarnándose para ser un hombre y nunca más dejar de serlo, nunca más. Por lo tanto, cada uno de los oficios que Él hace siguen presentes mientras Él siga en esa misma condición. Eso sería como lo primero. En efecto, Él es nuestro mediador para siempre. Él es nuestro mediador para siempre. Ahora, en cuanto a la pregunta primera, que sería en el caso de Elías y Enoc, es una pregunta un poco más difícil, pero podemos nosotros certificar algo. Ellos en realidad fueron llevados, sí, la Biblia habla acerca de lo que ellos experimentaron. La Biblia testifica que digamos, en la ascensión que ellos experimentaron, no es una ascensión gloriosa, sino que fue una ascensión en sus cuerpos. Quiere decir que aquellos que ascendieron en el Antiguo Testamento, en realidad fueron hombres mortales. ¿Qué pasó en esa ascensión? Murieron, sus cuerpos fueron transformados. Podemos decir claramente que no debían ser transformados en una condición gloriosa, porque esto dejaría inmediatamente a Cristo, le quitaría el título de primicia. Los primeros serían entonces Enoc y Elías. Por lo tanto, lo que uno podría llegar a concluir entonces es que en la ascensión experimentaron en este caso un cambio. No glorioso, tendría que ser físico, pero todavía sigue siendo hombre. Es algo que en realidad no podríamos darle más respuesta que eso. Decir que no fueron glorificados, que ascendieron, pero que ascendieron como personas corrientes, como pecadores, como humanos que ascendieron.
y que no sabemos en la ascensión qué ocurrió en el caso de ellos. Podemos asegurar algo. Podemos asegurar algo. Uno de ellos dos apareció en la transfiguración. Elías. Ahora, ¿apareció en espíritu o apareció en cuerpo? ¿Qué dicen? En cuerpo, ¿por qué? Porque Pedro lo vio. Pedro dijo, este es Elías y este, por lo tanto, no era algo espiritual que el Señor Jesucristo distinguió. Pedro los vio, reconoció a Elías, ¿verdad? Reconoció a Moisés en este caso, que también de paso sirve para decir algo acerca de Moisés, ¿no? Pero en el caso es que ellos están allí y son vistos por él, son vistos por él. Entonces, podríamos nosotros reconocer que aunque en el Antiguo Testamento se da testimonio de otros que ascendieron, no es una ascensión gloriosa, sino que es una ascensión en cuerpo humano. ¿Qué pasó después en esta dimensión, digamos, a la que ellos fueron llevados? Es algo que nosotros pues no desconocemos, todavía no hay noticia acerca de ello. No sé si doy respuesta o confundo más, que a veces lo hago. Sí, allá de la parte de atrás, Jesse. Gracias, pastor. Sí. Sí, iba a decir lo que Lucho decía, que Cristo está actuando como sacerdote y por eso seguirá en su cuerpo. Una pregunta. Cristo en su cuerpo, como está actualmente glorificado, ¿se le verán las marcas de todo el sacrificio? Y Sí. dos, si esa resurrección en cuerpo es precisamente para restaurar lo que el primer hombre perdió, que sería la vida eterna conforme al cuerpo creado por Dios desde el principio. Sí, la respuesta es sí a las dos. A las dos. Sí, a las dos. En realidad, el mismo Señor Jesucristo testifica al mostrar sus marcas, ¿verdad? Ahora, esto no quiere decir que todas las resurrecciones va a ocurrir eso. O sea, nuestra mente inmediatamente se irá al hecho de que aquel que murió quemado entonces va a resucitar de esa forma. Decapitado, ¿cómo va a ser? El que fue picado, ¿cómo va a ser? El que se lo comió un león, ¿cómo va a ser? O sea, en realidad, él guardó las marcas para testificar y de hecho es la razón por la que ustedes ven que él se acerca a Tomás y le dice, mete tu mano en el costado, aquí está, es para dejar veracidad que él era. Pero habían aspectos físicos de nuestro Señor Jesucristo que no eran de alguna manera, no lo llevaban a identificarlo como el Señor. Ustedes saben muy bien, los de camino de Emaús estaban con él y no podían distinguirlo. Aún el mismo Pedro lo vio y no pudo distinguirlo en su inicio. Porque nosotros, todos los seres humanos, experimentamos un desgaste en nuestro cuerpo producto del pecado. Producto del pecado. El paso del tiempo no es otra cosa sino una aceleración hacia la muerte. Y todo eso se evidencia en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo también, en su condición de ser humano, experimentó el desgaste particular de su cuerpo. Él maduró como cualquier hombre. Ahora, al resucitar, en su resurrección gloriosa, todos los estragos particulares de lo que el cuerpo podría sufrir quedaron, digamos, fueron quitados. Por lo tanto, su aspecto debió modificarse de alguna manera. Esto es también de pronto un poco especulativo, sí, pero debió modificarse de alguna manera y esto llevaría a que no pudieron identificarlo inicialmente. Sí. Primero, Daniel. Bueno, ya prácticamente respondió una de las preguntas que tenía. Sí, señor. ¿Por qué no lo reconocían? Okay. Pero la otra, si me podría aclarar cuál es la diferencia en esa ascensión gloriosa, que es específicamente lo que se llama la ascensión gloriosa. Uh-huh. Sí, llamamos a ascensión gloriosa al hecho de que aquel que está ascendiendo no es un hombre ordinario, como muy bien a propósito del texto que se citaba en el caso de Enoc y Elías. El que está ascendiendo es uno que está entrando al cielo en una condición glorificada. Todos y cada uno de los creyentes que mueren el día de hoy, de alguna manera ascienden. ¿Ascienden en qué sentido? En el sentido en que ellos van al cielo. Pero la condición en que ellos ascienden no es glorificado, porque todavía sus cuerpos están en este mundo y necesitan experimentar la glorificación, que su alma regrese entonces al cuerpo y experimente la transformación total. Y allí voy entonces a la última anotación que hizo nuestro hermano Yesid. En realidad, esto es aquello que
se hablaba acerca de Jesucristo, que él venía a restaurar todas las cosas. Aquello que entró, recordemos nosotros, producto del pecado, es la muerte. ¿Y qué es la muerte? La separación, en este caso, en uno de sus elementos, la separación del cuerpo y el alma, en su parte física, ¿no? Esto es restaurado por la obra del Señor Jesucristo en la resurrección, pero también la muerte eterna, que es una total separación de Dios. Esto también se obtiene por la resurrección de Cristo. Romanos dice que Él no muere más, ya no habrá más muerte para Él. Lo mismo los creyentes en su resurrección. Por lo tanto, todas las cosas son restauradas al diseño original por la obra de nuestro Señor Jesucristo, y su ascensión es el testimonio vivo de que eso es lo que va a ocurrir con los creyentes. No solamente su cuerpo será restaurado, sino que entra a una nueva dimensión en que la etapa de humillación, como decir, todos los estragos del pecado, producto de la caída de Adán, quedan atrás, son abandonados. Ahora, este Señor glorificado, siendo hombre, siendo Dios, asciende. Okay. Moisés. Con respecto a las marcas que presentó el Señor, ¿no? Creo que también podríamos entender que no se presentaron todas las marcas, ¿no? Porque el Señor Jesús, su cuerpo fue molido, no había atractivo en él, dice la Escritura, ¿no? Y había, obviamente, cuando en el momento en que murió, él tenía muchas marcas de todo esto, todo su cuerpo fue desfigurado completamente, y cuando las personas a quienes él se les presentó lo vieron, bueno, no pudieron haber visto estas cosas porque se habrían espantado, habrían dicho, bueno, ¿y qué es esto? Digamos, en términos actuales diríamos que sería como una especie de zombie, ¿no? Pero él simplemente presentó ciertas marcas, ¿no? Que fue las de sus manos y las del costado, ¿no? Muchas gracias, Moisés, por tu anotación. Creo que aclara mucho más lo que se intentó decir. Bien, sigamos entonces adelante, si les parece bien. Entonces, decíamos que la ascensión no es otra, sino el testimonio del abandono de la etapa de humillación, porque aquel que está ascendiendo era en realidad nuestro Señor Jesucristo, en su naturaleza humana y en su naturaleza divina. Y esto fue testificado claramente en el texto que nosotros leíamos hace un momento al inicio de esta clase, es 1 Timoteo 3:16. Y ¿qué es lo que dice Pablo en ese texto en particular? Vamos a leerlo nuevamente. No te dice que es un misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, habla de encarnación, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Por lo tanto, la ascensión es sumamente importante para la iglesia cristiana. El que fue encarnado, entonces ahora asciende. De manera que nuestro Señor es el que asciende en su cuerpo glorificado, pero aún unido a su naturaleza humana, aún unido a su naturaleza humana. La unión hipostática jamás va a ser quebrantada, destruida. Por ello es correcto afirmar que la resurrección no fue sino una adaptación del cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo a las condiciones que ahora Él iba a experimentar. Nuestro Señor Jesucristo, por el pasaje, dice que Él subió. En efecto, los discípulos vieron cómo Él subía hasta que la vista ya no los veía más. Su cuerpo fue adaptado a una nueva condición eterna, en que este cuerpo ya no iba a experimentar lo que el cuerpo anterior sí experimentaba. Si en este caso nuestro Señor Jesucristo comió con sus discípulos, no es porque tuviera hambre. Estuvo con ellos no bebiendo o comiendo por una necesidad, como sí es el caso en su cuerpo antes de la muerte y antes de la resurrección. Pero entonces ahora está en una nueva categoría, adaptado a nuevas condiciones. Por lo tanto, todo aquel que experimente la glorificación, en realidad lo que va a experimentar es la adaptación de su cuerpo a una nueva condición, una condición de vida eterna. En esta condición estará eternamente. Sí. Pastor, también quería pues decir algo que también hace que el estado de nuestro Señor Jesús sea mejor y diferente al de todos nosotros, es que su cuerpo, aunque después de la muerte él no conoció corrupción, o sea, él no se, como nosotros, que nosotros nos podriremos y nos comerá el gusano. Cristo no le pasó eso.
Su cuerpo fue preservado, Fue preservado. como una promesa del Antiguo Testamento. Así es. Y un texto que nos ayudaría también a comprender cómo después de nuestro Señor Jesucristo sigue asumiendo sus roles, creo que Hebreos capítulo 4, versículo 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, note que no dice que tuvimos, sino que lo tenemos, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. En esa condición de sumo sacerdote traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 4:14 habla del oficio del sacerdocio de Cristo en su condición eterna, en su etapa de humillación, de exaltación, perdón. Por ello, entonces, dimos, creo que, respuesta a la primera pregunta. ¿Quién es el que asciende? Cristo. ¿Cómo asciende? En su mismo cuerpo. Cuerpo glorificado, pero que en realidad es el Señor todavía con sus dos naturalezas. Es la misma persona con sus dos naturalezas. Ahora, la segunda pregunta que hicimos es ¿a dónde ascendió? Y los ángeles, el libro de Hechos, el Pablo en Efesios y aún Hebreos también nos ayuda a reconocer que él ascendió al cielo, que él fue de la tierra al cielo. Algunas escuelas teológicas consideran que el cielo en realidad no es un lugar, que el cielo es una condición. Todo esto hace parte de la teología liberal con el propósito de restar todo el sentido literal de la escritura, ¿no? Que cuando hablamos de cielo es una condición en realidad. Y esto es lo que ha llevado incluso a también por implicación a afirmar que el infierno tampoco es un lugar, sino también una condición. De allí que algunos digan, no, el infierno lo viven las personas dentro de su propio corazón, o el cielo también es como una etapa a la que se llega, en este caso, para algunos afirmar que el Señor asciende, en realidad no fue al cielo, sino que a lo que se refiere es que adquirió una nueva condición. Y esa nueva condición es reconocida entonces como cielo, haciendo referencia más que todo a un estatus que se le ha dado a él. Que ese estatus es entonces reconocido como cielo, como el disfrute de todos los privilegios que él ganó. Ahora podemos incluso aquí afirmar que los luteranos también se unen de alguna manera a esta posición. Para el luteranismo, cuando hablamos de la ascensión al cielo, no se refiere que en realidad haya una ascensión a un lugar, ellos nos dicen que es pasar de un lugar a otro, sino que el Señor ahora va a recibir en su condición de cuerpo glorificado, va a recibir nuevamente las condiciones que ellos entienden habían quedado en pausa en el momento de la encarnación. Para ellos entonces, el Señor Jesucristo glorificado nuevamente entonces va a ser omnipotente, omnisciente y omnipresente. Los luteranos dicen que en el tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo estuvo en carne, dejó de ser por un tiempo tener estas virtudes. Y testifican a través de textos bíblicos diciendo que él no lo conocía todo, que él no podía estar en todos los lugares al mismo tiempo, que él no tenía, había cosas que él no podía hacer, pero que después de la glorificación, entonces esa ascensión al cielo en realidad se refiere a que nuevamente él adquiere todos esos atributos que por un tiempo quedaron en pausa, ¿no? Por un tiempo quedaron en pausa. Entonces, en este en particular, debemos nosotros reconocer que cuando hablamos de ascensión al cielo, la Biblia testifica en una manera muy clara que nuestro Señor está siendo trasladado de un lugar a otro lugar, de un lugar a otro lugar. Que cuando hablamos de la condición, en realidad, al momento de él resucitar, sí adquiere una nueva condición, pero no en su naturaleza divina. Porque nuestro Señor, hablándolo de la segunda persona de la Trinidad, siempre ha sido Dios. Pero en cuanto a su naturaleza humana, nunca, desde que nació hasta la resurrección, había experimentado una condición de gloria. Ahora, en su naturaleza humana, la naturaleza humana es la que adquiere una nueva condición. Es la única forma en que nosotros podemos comprender con exactitud Filipenses capítulo 2. Recuerden cuando él entonces habla de que el primero es humillado y el Padre le da un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre que es sobre todo nombre, ¿no lo tenía la segunda persona de la Trinidad? Sí, él siempre ha sido Dios, siempre ha sido Rey. Pero hombre,
hablándolo del Dios hombre, un hombre nunca había gozado de esa posición. Entonces, hacemos referencia a esa su naturaleza humana. Bien. Permítame, si vienes tú, Andrés, permítame decir lo que citar a Agustín. Agustín dice al respecto, y cito sus palabras, abro comilla aquí: Cristo, según la carne, después de haber resucitado, subió al cielo y ya no está aquí porque está sentado a la diestra del Padre. La iglesia lo tuvo muy pocos días según su cuerpo resucitado. Ahora lo tiene por la fe, mas no lo ve con sus ojos. Para Agustín es claro que nuestro Señor Jesucristo sigue siendo un cuerpo ahora glorificado. ¿Y dónde se encuentra? A la diestra del Padre en el cielo. Si nosotros lo tenemos en nuestro corazón o lo vemos, es por fe, mas no por vista. Y de hecho, el mismo Señor testificó eso a Tomás. Recuerda, cuando le dice Tomás, ¿crees porque has visto y porque has tocado? Entonces dirá, dichoso, bienaventurado los que creerán sin verlo físicamente. ¿Por qué? Porque en realidad la ascensión es pasar de un lugar a otro. Él se encuentra en el cielo, sí. Partiendo del hecho de que por la Escritura entendemos que sus caminos son inescrutables, me lleva el tema que estamos tratando de preguntarme, a todas luces sabemos que la humillación de Cristo, su estado de humillación, o parte de ello, resultó en la encarnación. Cuando Cristo se encarna, de allí mismo hay humillación. Luego, en la ascensión, o mejor dicho, antes de la encarnación, Cristo era espíritu. Se encarnó e inició la humillación. Luego, sigue ya en la glorificación con ese cuerpo que antes no tenía, es decir, en su estado previo. De alguna forma, es preguntar si eso no sigue estándole o no sigue ligándole a un estado de humillación, dado que, de hecho, su estado de humillación inicia con la encarnación. ¿A dónde quiero llegar? Estamos hablando de un Dios que es Dios, es el Dios del universo, y ahora de alguna forma está sometido a un cuerpo que de alguna u otra forma, por nuestra cosmovisión, lo ligamos a un espacio que ocupa en X determinado lugar, es decir, goza de unas propiedades ahora distintas. Antes, lo diría en mi ignorancia, por su omnipresencia, para mí era diferente, era diferente. Ahorita, al mirarlo a la luz de su humillación que inicia con la encarnación y luego sigue ligado aún en su exaltación a un cuerpo que, si bien glorificado, pero sigue ligado a un cuerpo. Entonces, sí tengo como esa... No es que esté humillado. Pero que de alguna manera pudiera asumirse así. De alguna manera pudiera asumirse así. Yo sé que está glorificado, pero el hecho es que antes él no estaba dentro de un cuerpo. Y ahora está dentro de un cuerpo eternamente. Sí, entonces tendríamos nosotros que analizar el por qué a nuestro Señor Jesucristo se le permitió seguir siendo hombre después de su glorificación. Y en realidad, la razón por la cual nosotros somos su cuerpo es porque Él es la cabeza. Y al ser Él la cabeza, Él debía seguir siendo hombre, porque nuestro representante era Adán. Y para que nosotros siguiéramos gozando de los beneficios del cuerpo, debíamos tener todavía la cabeza. En este caso, nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. La razón por la cual Cristo sigue siendo hombre después de su glorificación es en razón a nosotros, en razón al amor que tiene por su iglesia, para hacerse uno con nosotros. Él no va a dejarnos jamás. Jamás va a dejarnos. Siempre va a compartir con nosotros nuestra esencia. Por ello, entonces, el autor de Hebreo dice que es en todo semejante, sin pecado, que puede comprender todas nuestras debilidades porque todavía sigue siendo hombre, glorificado ya, pero que es en realidad nuestro esposo, aquel que es la cabeza. Entonces, si él hubiese dejado de serlo, no sería nuestro esposo.
no pensaríamos nosotros que el que viene por la iglesia sea uno con nosotros, sino alguien diferente. En su sentido divino, Dios es totalmente ausente de relación con nosotros. En su sentido divino, no comparte nada con nosotros. De hecho, si se hubiese quedado en aquella condición, nosotros al Padre no le veremos jamás. No podemos verlo jamás, porque Él es espíritu. Nosotros no podremos ver jamás el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. ¿Con quién vamos a tener relación directa hasta el punto en que somos suyos y Él es de nosotros? Solo con la segunda persona de la Trinidad. En razón a que Él quiso ser como nosotros y no abandonó esa condición por seguir teniendo una relación con nosotros eterna. Entonces, esa es en realidad, considero la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo no se despoja, porque de lo contrario se separaría inmediatamente de nosotros. Sí, la parte de atrás iba a decir algo. No estaba limitado a un cuerpo, ¿cierto? En este momento no está limitado a un cuerpo, porque ese cuerpo, usted lo explicó ahora, comía no por necesidad, bebía no por necesidad, o sea, es un cuerpo glorificado. Entonces, Sonido. Ahora sí. Bueno, con respecto al cuerpo como tal, uno lee que Pablo da como unas guías al respecto. Entonces él dice, así como hay un cuerpo animal, dice, las aves tienen un cuerpo adaptado para volar, los peces tienen un cuerpo adaptado para el mar o para las profundidades. Entonces dice, hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual, adaptado para el mundo espiritual. Entonces dice, no en forma, sino en esencia. La semilla no se parece en nada al árbol final, a la planta final. Lo que se entierra en la semilla es el cuerpo animal y da un cuerpo espiritual que nada se parece en esencia, o sea, en su constitución o su forma. O sea, no podemos compararlos en forma, sí, porque somos reconocibles, pero esencialmente son totalmente distintos, adaptado el cuerpo nuevo espiritual al mundo espiritual. Eso es nuestro caso, ¿no? En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él no cambia en su esencia. Porque es único, Él es correcto. único. Bueno, y su resurrección es única. Sí, perfecto. Ok, Moisés. Creo que en esta parte, hablando acerca de la humillación, también creo que también tenemos que tomar en cuenta el hecho de que el hombre fue degradado luego de haber pecado. Entonces, cuando el Señor se asemeja, se encarna, Él se encarga en una condición, no en la condición que tuvo el hombre posterior a la caída. Sí, anterior a la caída, sino la que tuvo posterior a la caída, Anterior. donde el hombre, sí, o sea, no la que tuvo, o sea, se encarnó. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, antes de eso ellos comían frutas de los árboles, ¿no? No comían carne. Es decir, que hubo algo que cambió allí, ¿no? Hubo elementos incluso quizás fisiológicos, no lo sé, eso es muy especulativo, ¿no? Sí. Pero hubo elementos que cambiaron ellos eran inmortales, ¿no? Yo imagino que ellos, y especulando aquí, no lo sé, usted me lo dirá, ellos, su eternidad no dependía del hecho de que ellos comieran o no, quizás comían por placer, no lo sé, porque sus cuerpos no se degradaban. Sí. No tenían necesidad, no se cansaban, ¿no? Y el Señor se encarnó y Él sentía necesidad, sentía hambre, sentía cansancio en esas condiciones humanas ya degradadas, ¿no? Del cuerpo humano. Entonces, eso también era parte de la humillación, ¿no? Y cuando Él resucita en su cuerpo glorificado, ya no tiene estos elementos del cuerpo degradado. Sí, sí. Ok. Creo que comparto lo mismo que acaba de decir. Antonio. Primero acá, allá. Okay. Sí, creo Bueno, que por tiempo, dos intervenciones más.
por tiempo, sí. La pregunta mía si es cuando Cristo es resucitado, Él se presenta en su condición gloriosa, por decirlo de alguna manera, total a los discípulos. ¿Por qué pregunto esto? Porque cuando Juan tiene la visión de Cristo glorificado, él dice que cae como muerto. Entonces eso me hace pensar que cuando Él se les presenta a los discípulos, la primera vez que resucitó, no se les presentó en toda su condición glorificada, sino como en una parte, porque pienso que lo que Juan vio entonces fue algo más, por decirlo, espectacular. Entonces, esa es mi pregunta, tengo esa duda. Sí, yo creo que es cierto lo que acabas de decir, y el mismo Señor Jesucristo lo testifica cuando Él dice que todavía no había subido al Padre. Él mismo estuvo 40 días con ellos en cuerpo glorificado, pero no en todo lo que nosotros pudiéramos ver. Todavía no se había dado la entronización. Y creo que Juan, a quien ve, es al Cristo ya resucitado y entronizado. En efecto, así es. Sí. Pastor, tengo una duda, es algo que escuché esta semana y estaba relacionado sobre, entre comillas, el reinado que Dios le dio al hombre desde el principio de los tiempos. Cuando crea al hombre, lo pone siendo el polvo, lo pone en una posición de autoridad para sujetarla y gobernar, en otras palabras, la creación o la tierra en ese caso. Cuando el hombre cae, es como si judicialmente quedara un trono vacante, pero un trono que no podía ser ocupado sino por un humano. Entonces, ¿qué escuché en esa versión? Que explicaban que Cristo, habiendo asumido la posición de hombre y siendo ahora nuestro representante, es por eso que podía ocupar el trono que había quedado vacante desde el principio, cuando Adán en la caída deja la vacancia, por decirlo de alguna manera. Lo escuché, no tengo el soporte suficiente y me generó la duda, ya que estaban hablando de por qué Cristo seguía en su cuerpo humano. Sí. Bueno, yo pensaría que cuando nosotros vemos toda la teología prelaxariana, aquello que ocurre en el jardín del Edén antes de la caída, hay elementos, muchísimos elementos que se extraen de la teología prelaxariana. Y de hecho, todo en la teología en realidad debe nacer de ahí, de ese momento prelaxariano, antes de que Adán y Eva pecaran. Antes de que Adán y Eva pecaran, fueron puestos entonces en una posición. Ellos fueron ordenados a hacer algo, a glorificar a Dios a través de un oficio. A ellos se les ordenó también de alguna manera que se reprodujeran, pero que esta reproducción no solamente iba encaminada solo a tener hijos, sino a tener hijos para que le dieran gloria a Dios. O sea, ellos debían procrearse y a aquellos que procrearan, aquellos que vendrían como descendencia, debían ser conducidos. Tanto así que tú lo ves aún como posterior al pecado. Ellos le enseñan a Caín y Abel que deben adorar. O sea, ellos sabían que estaban puestos para reproducirse, pero también para acercar a los hombres a Dios. Esa era la posición que ellos tenían y que debían desarrollar toda su labor, debían trabajar, debían adorar a Dios y que debían guardar un día en especial, ¿no? Todo eso lo vemos en la teología prelaxariana. Adorar a Dios en un día específico porque el mismo Dios cesó de trabajar un día. De todo ello está allí, con un solo propósito, con el propósito de que el hombre tuviese una misión de invitar a otros a adorar a Dios y él mismo adorar a Dios y gozarse con él en el descanso que Dios mismo ha establecido. Cuando el hombre no lo hace, en ese momento no lo hace, todos nosotros venimos incapacitados para hacer eso, pero aún así reposa sobre nosotros la obligación de hacerlo. Debemos adorar a Dios, debemos invitar a otros a adorar a Dios, debemos nosotros adorarle en un día especial. Todo eso debemos seguir haciéndolo, pero somos incapacitados. Con nuestro Señor Jesucristo, entonces lo que se hace es entregar y dotarlo a Él. Él asume sobre sí la posición entonces de hombre para hacer lo que Adán no pudo hacer. Entonces, de alguna manera, sí, regresar a la posición en que Adán se encontraba, pero no podemos decir que simplemente es restauracionismo. Decir que Él restauró hasta allí, como decir el Señor nos va a llevar a nuestro Edén. Y no es eso, porque es donde se quedó corto Adán, el Señor lo hizo y nos llevó más allá. Él en realidad nos va a adentrar al reposo en donde no nos pudo adentrar Adán. De allí que una y otra vez a lo largo de todo el Antiguo Testamento
se prometa una cosa, una sola cosa para el pueblo del Señor. A través del Mesías se promete que el Mesías entraría al reposo, llevaría el reposo, o sea, donde Adán no pudo. Entonces, de alguna manera, es hacer lo que Adán no hizo, pero ir más allá de lo que Adán no hizo. Porque podríamos decir que entonces la cúspide de la salvación es el Edén, es llegar otra vez al Edén. Y el Edén en realidad no era el fin, el Edén era apenas el comienzo. Lo que se tenía reservado para Adán, para Eva y para todo, partía del Edén en adelante. Pero nada de eso lo logró Adán. No sé si puedo decir algo ahí. Ok. Dejemos entonces hasta aquí, mis hermanos, que el tiempo nos ha alcanzado. Y seguimos entonces en nuestra próxima clase.